Alberto Sotillo es nuestro quinto periodista viajero. Nos ha hablado de su larga trayectoria como corresponsal y enviado especial. Ahora es redactor jefe de ABC, pero ha pasado parte de su vida en la antigua URSS, entre otros destinos. En PR Noticias nos acerca su visión sobre el periodismo internacional. ¿Qué es lo mejor de ser corresponsal? Lo mejor es la independencia. Siempre lo decimos un poco crudamente, estar lejos de la redacción, no tener que someterte a la disciplina de tantas reuniones, negociaciones, y bueno, tú ahí eres un poco tu pequeño virrey, y bueno, te da la oportunidad de conocer, de ser testigo de la historia, esto que es un poco el origen de quizás de nuestra vocación, y de conocer gente, países, es una gran oportunidad. ¿Y lo peor de ese trabajo? Bueno, pues que son 24 horas el trabajo, no hay horario. Allí sí es verdad que no tienes que ir a ninguna reunión y que eres bastante dueño de tu trabajo. Lo es también pues porque allí desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso cuando estás durmiendo a cualquier hora te pueden levantar, pues porque ha ocurrido un atentado, la cosa más insólita del mundo, como cuando llegó Matías Rast, el aviador que había aterrizado en la Plaza Roja. Me llamaron a las 3:30 de la madrugada y yo les dije que ya valía de contarme bromas, y luego resulta que no fue ninguna broma, que había aterrizado una avioneta del Kremlin. Bueno, pues esto es el trabajo del corresponsal, hasta durmiendo te están dando la lata, y es más, es su deber y nuestro deber tener que trabajar hasta durmiendo. ¿Y se puede conciliar vida familiar y laboral? La única forma de conciliar vida familiar y laboral es que tu familia se haga cargo de que el trabajo son 24 horas y que hay una confusión permanente, constante. Quizás sea esa una de las cuestiones que más terminan quemando, y en mi caso particular una de las cuestiones por las que terminé echando bastante de menos la vida en Madrid. ¿Crees que la prensa se ha convertido en un objetivo militar y de grupos armados en algunos lugares? Sí. La prensa es un objetivo muy codiciado por la repercusión que tiene. Claro, un periodista secuestrado, periodista que cae, periodista que es secuestrado, vale mucho dinero. Para empezar, vale mucho dinero. Como se ha visto por ejemplo en Somalia, y luego pues para continuar garantiza al facineroso que ha hecho el secuestro, le garantiza una permanencia en los medios continua, y que el gobierno se va a movilizar. Por otro lado, digamos, también lo que es ya más grave es que a veces sean los nuestros, las tropas, digamos, las tropas aliadas, o las que no tienen el menor reparo en que si hay periodistas de por medio, lanzar sus zambombazos igual, pase lo que pase, bueno, como fue el caso Couso. ¿Y alguna vez has trabajado bajo la sombra de la censura? De la censura, sí. Bueno, a mí me tocó trabajar en la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, en tiempos de Chernenko y el principio de Gorbachov. Era viejo régimen soviético, y allí teníamos pues una niñera que vigilaba nuestras informaciones, y que de vez en cuando te llamaba y te sometía a un interrogatorio, y esto porque lo intentabas sacarte tus fuentes. Bueno, esto es algo muy habitual. A veces cuando viajas a sitios, Cuba es un sitio donde sabes perfectamente que las 24 horas del día allí te están siguiendo, y que cuando escribes algo muy inconveniente se las arreglan para echarte. Si no se las arreglan para echarte, pues porque no hay manera de que te hagan una transferencia, sencillamente te ponen en el avión y adiós muy buenas. ¿Y crees que el trabajo de la prensa internacional ayuda a los periodistas locales a abrirse camino en países con censura? Menos de lo que debería. Hay dos cuestiones. Por un lado, a veces pecamos de paternalismo.
dando lecciones al mundo entero de cómo hay que ser, cómo hay que hacer el periodismo, cómo no hay que hacerlo. A veces esta actitud paternalista se nos nota demasiado y termina siendo contraproducente. Y luego está el otro caso, el de países, bueno, pues antes hablamos de Cuba, hay muchísimos otros, en África, bueno, están en Irak, en los países en guerra, los periodistas ya no es que se hacen censura, es su vida la que corre peligro. En los días más difíciles de la guerra de Irak no había periodistas occidentales, eran periodistas iraquíes los que se jugaban la vida, y han muerto muchísimos más periodistas iraquíes que occidentales, y cuando allí la vida de un periodista no valía absolutamente nada, nada de nada, allí había un periodista iraquí trabajando para Reuters o para AP o para alguna de las grandes agencias, y se nos olvida que están trabajando para nosotros, y se nos olvida que nosotros tenemos también, deberíamos tener alguna responsabilidad hacia ellos, hacia su seguridad y hacia su libertad. No, creo que no se hace lo suficiente, se debería presionar bastante más. ¿Y recuerdas alguna anécdota divertida de tu etapa de corresponsal? Pues divertidas, sí, muchas te tocan a veces. Me acuerdo, por ejemplo, al caerse la Unión Soviética, pues hubo muchas pequeñas guerras civiles, y volviendo de una de aquellas, que era la guerra de Abjasia en Georgia, la república, era una región secesionista, una región que se había separado de Georgia, que a su vez se había separado de la Unión Soviética. Y bueno, salíamos de Sujumi en un viejo avión de Aeroflot, un cacharro como todos. Logré salir gracias a que le ofrecí una botella de whisky al piloto, que me dijo que con una botella de whisky tenía, por supuesto, asiento allí junto a su lado. Y entonces cuando íbamos a aterrizar en Sochi, le oigo que le dice al copiloto: oye, saca el libro de instrucciones porque el freno no funciona. Digo, la madre que me parió. Yo no lo había entendido muy bien porque mi ruso es un poco regular. Le pregunté al lado: oye, ¿es verdad lo que he entendido? Que el libro que van a consultar en el libro de instrucciones cómo funciona el freno. Y dice: sí, así es. Y veo que dice el chico, el piloto, era un chico bastante joven: pero tranquilos, que esto no pasa nada. Y empieza allí a pegar patadas, a tirar de aquí, a tirar de allá. Veo que seguimos aterrizando. Cuando aterrizas y estás en la cabina del piloto, ves una especie de cruz. Digo, esto ya es lo último que veo. Sigue pegando patadas para acá, para allá. El caso es que el avión iba suave y aterriza con una suavidad total, y al final me dice: yo cuánto me aburriría en una línea aérea occidental. No es que fuera muy divertida, pero cuando salí de aquello me partía de risa. Sobre todo me acordaba de lo que decía el piloto: cuánto me aburriría en una línea aérea occidental. Y yo dije, pues lo mismo, cuánto me aburriría en un trabajo habitual. ¿Y alguna desagradable? Desagradable, bueno, mira, podría, sí, fíjate, en conflictos que me ha tocado cubrir alguno, pues tendría muchas historias desagradables que contar, de refugiados, de calamidades. Pero si te voy a contar una desagradable de verdad, no va a ser de un terreno de conflicto. Mira, va a ser en Bruselas, cuando era corresponsal allí en las comunidades europeas. Había un escándalo de corrupción sobre un programa comunitario, y había un eurodiputado que protegía un poco, no la corrupción, pero sí a quienes andaban allí. Y bueno, intentó coaccionarme de una forma absolutamente descarada, diciéndome: mira, te vas a buscar un buen lío, yo voy a ayudarte para que no termine esto en los tribunales, y yo voy a hacer todo lo posible por ti. Y aquel sujeto, pero vamos, estuvo un par de días diciendo que gracias a que él era un gran amigo mío y que él me iba a ayudar a que no sacara aquella información, porque si no iba a tener unos gravísimos problemas. Creo que han sido una experiencia en lo personal tan desagradable como las que he tenido en situaciones de conflicto o de peligro, bastante menos trágica que las que te toca conocer cuando estás en un conflicto, pero desagradable está.